Juan Flores, levantó usted la mano. Adelante, le escuchamos. A lo mejor levantó la mano sin querer. Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes, todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y esta tarde vamos a hablar sobre pensamiento crítico e interpretación. Sí, yo no tengo mala mejorar. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar hoy sobre lo que es interpretar. Aquí incluso me gustaría tal vez comenzar con alguna observación crítica sobre qué es interpretar, en qué consiste la interpretación misma de algo, ¿no? Pues aquí podríamos comenzar con una buena pregunta. ¿Qué es interpretar jurídicamente algo? ¿Ustedes qué piensan? Creo que me salí. Ahí está. No, Juan, sí estás conectado. Sí estoy aquí, ¿verdad? Es que perdí la pantalla. Perdón ustedes. ¿Qué tenemos por interpretar? ¿Qué es interpretar? Opiniones, comentarios, a ver. Mi estimado Jesús Yair, a ver, ¿tú qué piensas sobre qué es interpretar? Cuando piensas, vamos a interpretar algo, ¿en qué estamos pensando? Básicamente es darle significado o darle contexto a algo, ¿no? Ok, ¿tú no crees que exista algo ya que tenga significado en sí mismo? Sí, pero el asunto es darles el significado o explicárselo a alguien más, ¿no? Ok. Bueno, esa podría ser una aproximación, una primera aproximación sin duda alguna. A ver, ¿quién más? A ver, ¿alguna otra opinión? No sé, a ver, Oscar Delgadillo, a ver, por aquí está Nayeli Martínez, que está ahí, dejó la mesa ahí puesta. A ver, Dante Augusto, ¿usted qué piensa que es interpretar? Nada más prende el micrófono porque no te escuchamos. Buenas noches, doctor, compañeros. Interpretar es darle sentido a algo que vemos, algo que escuchamos, algo que leemos, algo que apreciamos con los sentidos. Y dime una cosa, Dante, cuando hablamos, por ejemplo, de interpretar un texto jurídico, cuando hablamos de interpretación jurídica, ¿de qué estamos hablando? Darle sentido a la ley. Darle sentido a las disposiciones legales para traducirlas en normas. Bueno, pero una disposición legal es una norma, ¿no? Bueno, es que ya entraríamos a muchas de las teorías de si la norma ya es cuando está individualizada y se ajusta a los hechos, o sea. A ver, eso es interesante. La norma cuando se ajusta a los hechos no es la norma que está en la ley. No propiamente es norma, es ley. O sea, yo, bueno, como lo tengo entendido yo, es el texto que sale, que vemos en internet o que compramos, la agenda fiscal, laboral, electoral, tiene un texto, simplemente es un texto jurídico que tiene una serie de disposiciones que regulan algo, un comportamiento, una conducta. Ajá. Pero por eso la ley es general y abstracta, no abarca a nadie en particular ni algún hecho individualizado o particular. Justamente la norma es cuando yo aprecio un hecho, por ejemplo, si yo veo que afuera de una casilla un señor
le da un zape, un golpe o ejerce alguna violencia en contra de una persona y grita, si no votas por tal partido, te hago daño. En ese momento, si vemos el código, bueno, todas las leyes electorales, podemos individualizarlas, la podemos aterrizar, ¿no? El que ejerza violencia o coacción para determinar el sentido del voto de una persona tendrá comete el delito tal y tendrá 4 o 3 años o tal pena. Entonces, cuando ya lo apreciamos, apreciamos estos hechos con los ojos, con los oídos, ya individualizamos la disposición o la ley y la convertimos en una norma individualizada. Es lo que yo tengo entendido, digo. No sé si sea del todo acertado. Bueno, pues vamos muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar alguna idea sobre lo que es interpretar? A ver. ¿Alguien más? Nayeli, anímese. No cobramos por opinar. Bueno, yo no entiendo cómo explicar con las palabras. No entiendo cómo darle un sentido o un diferente sentido a lo que se está leyendo, a lo que se está analizando. O, por ejemplo, pasa mucho con las leyes, que a veces cuando se le tiene que explicar, no sé, a una persona que no está relacionada con el derecho, pues entonces utilizas otras palabras y vas interpretando lo que dice la ley, pero bueno, le vas diciendo con otras palabras más simples qué es lo que dice la ley o cuáles son sus derechos, pero de forma que lo entienda. Ok, bueno, pues si les parece, voy a comentar a partir de algunas láminas, voy a presentarles algunas láminas esta tarde. Y de hecho, voy a jugar un doble juego esta tarde. Voy a comenzar con una doble línea. De hecho, hay una línea que es la línea hermética, que es una tradición griega, grecorromana, pero voy a comenzar el día de hoy, voy a cambiar mi metodología de enseñanza. Hoy voy a partir hablando de la cábala o la cabalá, que en hebreo rabínico la palabra cábala significa tradición. Y fíjense que a su vez la palabra cabalá, que significa tradición, tiene también un fonema implícito que es kibel, que significa recepción, recibir o aceptar. Es decir, la cábala habla sobre lo que se recibe, la tradición que se recibe, y esto tiene que ver con temas de hermenéutica y de interpretación. Les voy a decir por qué. Porque dicen la tradición cabalística a través del Talmud, que es otro libro de interpretación. El Talmud es el libro de interpretaciones sobre la Sagrada Escritura. Dice, recibir, percibir o aceptar lo que se percibe. Es decir, la recepción de la tradición es recibir lo que se acepta. Pero fíjense qué bonita idea, aceptar lo que se recibe. Tú me estás dando algo en un texto y yo acepto lo que se recibe. Y dice la Cábala, lo que pensamos es producto de lo que aceptamos. Lo que pensamos es producto de lo que aceptamos. Es decir, tú me dices que esta ley significa esto. Yo lo acepto. Entonces yo pienso que esa ley significa esta cosa. Y dice, lo que sentimos es producto de lo que pensamos. Es decir, yo acepto una versión de lo que tú me dices y eso lo acepto.
Y eso que acepto me hace pensar algo. Y eso que pienso, que acepté, me hace sentir algo. Y a su vez, mi actuar va a ir de la mano de lo que sentimos. La tradición hebraica es muy rica en ese sentido, porque interpretar es aceptar lo que tú me estás dando. Pero fíjense que aquí hay un juego interesante de términos, porque lo que acepto también podría decirse que lo acepto de la manera en que lo quiero aceptar. Lo acepto de la manera en que lo quiero aceptar. Tú me mandas algo, me mandas un texto y tiene mucho que ver con mi actitud, ¿no? Un regaño puede ser algo que veo como una agresión o puede ser algo que veo como un acto de amor. Pero no está necesariamente en quien lo está emitiendo, sino en quien lo está aceptando. Fíjense qué bonita idea de la tradición hebraica. Tal vez la ley tuvo una intención en su origen, pero yo la acepto de una forma tal vez distinta como tú me la estás dando. Les pongo un ejemplo. Nada más para que vean ustedes qué interesante podría ser esta consideración. En los años 30 había una propuesta de ajustar los términos, entre los años 20, perdón, principios de los años 20 y los años 30, había una forma de razonar la normativa que los constituyentes nos dieron. Había un grupo de gente de izquierda en el Congreso y decía que la educación debía ser laica y gratuita. Pero la palabra laica, ¿cómo se debe de interpretar? La palabra laica, este grupo de izquierda decía que era de algún modo entenderlo como ateo, que no se considere una educación religiosa, en la que no se den temas religiosos, ¿no? Pero por el otro lado, los grupos de Acción Nacional, por ejemplo, o los grupos más conservadores, creo que todavía el PAN todavía no existía, creo que nace hasta 34, pero en los años 20 todavía los grupos de derecha, ¿no? Los de extrema derecha, los más conservadores, los que hoy serían muy fifís, ¿no? Decían que la palabra laico en griego significa pueblo. Fíjense qué interesante. Y la palabra laico, cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? La Iglesia Católica distingue 3 formas de clero. Fíjense cómo lo estoy hablando, ¿eh? 3 formas de clero. El clero regular. El clero regular es el que sigue reglas, como lo que hacen las monjas y los monjes, ¿no? Siguen las reglas de los capuchinos, de los cartujos, de las teresianas. Eso es clero regular. Luego hay lo que se llama el clero secular. El clero secular son todos estos sacerdotes que están en una parroquia, que no pertenecen a ninguna orden religiosa, pero que dan misa. Y se le llama secular porque significa, sécula, seculum, significa siglo. Entonces, cuando también se habla del siglo o del tiempo, se dice que están viviendo en el mundo con la gente. El que está en el clero regular no, porque están encerrados en sus conventos, en sus monasterios. Y el tercer clero es el clero laico. El clero laico lo integramos todas aquellas personas que nos bautizamos en la fe de la Iglesia Católica.
nosotros somos laicos para el credo de la Iglesia. Cuando hablamos del artículo 3º constitucional, se dice que la educación debe ser laica y gratuita. Pero pregunta, ¿laico significa que no se hable de religión? ¿O laico significa que lo puede dar personas que pertenecen al tercer sector de la Iglesia Católica? ¿No? Porque en aquel entonces el más del 98% de la población en México era católica, ¿no? Y no es que el 99%, la educación podía darla a cualquier católico que no fuera del clero regular ni del clero secular. Y no es hablar de los temas religiosos. Si ustedes se van a la exposición de motivos, no queda clara esta distinción. Se aprueba que la educación sea laica y gratuita, pero esto que se recibe, ¿cómo se recibe? Si la educación fuera laica y gratuita, en el sentido de cerrar, digo, de no hablar de la religión, cerramos las escuelas de los maristas, de los lasallistas, de los jesuitas, ¿no? Cerramos todo ese montón de escuelas, de las del Opus Dei y los legionarios, ¿no? Cerramos esas escuelas. ¿Por qué no se han cerrado esas escuelas? Tal vez no será porque la interpretación de la ley puede tener este juego de movimiento. Fíjense que esto es importante. El pensamiento crítico, como lo decía la palabra crisis, crisein, se aplica al español con la palabra criba. Hay que distinguir y separar. ¿Qué distinguimos? ¿Qué hay que distinguir de la ley? ¿Y qué hay que distinguir de la interpretación? ¿Cómo la recibimos? Bueno, comencé la sesión hablando del mundo hebraico. Vamos a echarle un vistazo al mundo helénico. Vamos a hablar ahora del mundo helénico. La palabra hermenéutica hace referencia a la interpretación y tiene que ver con este dios cuyo nombre es Hermes. Era el dios que tenía las facultades para guiar y conducir el alma o la mente de las personas, y lo hacía por medio de sonidos y de lenguaje. Cuando el arriero le grita al caballo o a la yunta, ¡ea! ¡Ale! Está haciendo la labor de Hermes, guía el alma del caballo o de la yunta, ¿no? Hermes también es el conductor de rebaños. Piensen ustedes en aquellos vaqueros del norte de México, en el sur de los Estados Unidos, en Arizona, ¿no? Llevando al ganado, chiflando, gritándole al ganado que se mueva, ¿no? Cuando yo era chico había una serie que se llamaba El Gran Chaparral, que hablaba sobre esos ganaderos. El Gran Chaparral era un rancho que estaba cerca de Arizona. Bueno, esta era una labor de Hermes. Es el dios que guía y va abriendo caminos y surcos. De hecho, Hermes es conocido por los romanos como Mercurio, porque por los caminos andaban los comerciantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de polis en Grecia, y obviamente pues eran mercaderes. Y la palabra, la traducción de Hermes, el nombre de Hermes en latín pasó a ser Mercurio, porque Mercurio hace referencia al mercator, al que se dedica al comercio, a la venta.
a estas cosas. Denme 30 segundos. Perdón, mujeres. También en los caminos, pues hay ladrones que se les robaron a los comerciantes sus mercancías. Y también decían que los mismos comerciantes, cuando regateaban, pues la verdad es que subían mucho el precio, bajaban, pero de todos modos salían ganando. Por eso dicen que también los mercaderes eran ladrones, pero también en los caminos había ladrones. Entonces Hermes también lo relacionan con el dios de los ladrones, ¿no? Fíjense qué curiosa divinidad. Y más que ser un dios de lo que se dice, es el dios de los medios de comunicación. En la época de Aristóteles, el mismo Aristóteles escribió un texto que se llamaba el Perihermeneias, o sea, acerca de las interpretaciones o de la actividad del intérprete de Hermes. Y fíjense que ahí es interesante porque no es que él explique el significado de un texto. La hermenéutica de Aristóteles más bien habla sobre una especie de elocución para transmitir un sentido. Esto es interesante. No explica el sentido, sino que señala cómo se da sentido. Y esto nos lleva a una teoría importante que hay que distinguir. Nada más aquí menciono que hubo otra escuela en Grecia, que fueron los estoicos, que distinguían el discurso interior, lo que yo estaba pensando y lo que yo estaba diciendo. O perdón, hacia el exterior lo que yo estaba hablando y el interior es lo que quiero decir. Pero esta es una teoría de los estoicos, que es otra escuela griega que se da en Atenas. Sobre todo se da en el puerto, porque en el puerto se llama el estoicismo, porque estoa es la puerta. El puerto era la puerta a la ciudad. Entonces los estoicos tenían una escuela que estaba en el puerto, ¿no? Prácticamente de esto el nombre de ellos. Entonces, esas escuelas hablaban sobre formas de interpretación, sobre lo que estaba pensando y lo que estaba hablando. Fíjense, tal vez a nosotros nos hace mucho sentido cuando hablamos del albur. El albur es algo que estamos hablando, pero estamos queriendo decir otras cosas, ¿no? Tintán era muy alburero. Hablaba cosas, pero luego como que había que agarrar el doble sentido. Está diciendo otra cosa. Esto es interesante porque esto es un poco de lo que hablaba Aristóteles en el sentido de encontrar sentido o darle sentido a algo. Es un texto oscuro, pero parece que trabaja esa línea de interpretación. Y esto nos va a llevar a una distinción importante en cuanto al pensamiento crítico. Porque Bernard Lonergan, un jesuita canadiense, nos da una lección muy importante al recordar una distinción del mundo medieval, que hace referencia a dos términos griegos diferentes entre sí. Uno es exégesis y otro es eisegesis. Exégesis es el sentido de algo que está en un texto, mientras, es decir, como que hubiera algo determinado ahí. Por el otro lado, la eisegesis es el significado, fíjense, esto es muy importante, el significado, la eisegesis, es el significado que le damos a un texto. La eisegesis es el significado que le damos a un texto. Y esto aquí, por ejemplo, me gustaría hacer una distinción importante, porque los griegos distinguían, por ejemplo, entre dianoia
y noesis. Dianoia y noesis. Usted me va a decir qué son las palabras. La palabra dianoia hace referencia a los conceptos. A los conceptos. Noesis hace referencia a las nociones. Usted me va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una cosa y otra, no? Porque parecería que estamos acostumbrados a hacer una distinción, a considerar más bien como que son dos términos que son sinónimos entre sí. Pero vamos a ver esta diferencia que es muy crítica en este sentido. Vamos a ver. Hasta aquí, nada más, antes de continuar, ¿hasta aquí hay algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos estado platicando? ¿No? ¿Comentarios, no? ¿Queda clarísimo todo lo que hemos visto? Bueno. La Yeli dice que sí, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a hacer una distinción que es muy importante y que ustedes van a decir de dónde viene esta idea. Yo me doy cuenta que no es una idea fácil, ¿no? Pero vamos a ver, y déjenme incluso, voy a agregar aquí una nota que es importante. Los conceptos se llaman dianoias, pero en español las nociones, también algunos las llaman como conceptos indeterminados. Indeterminados. Déjenme mandar esto para acá. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar aquí. Ay, Dios, ya que sabe qué dice. Ahí está. A ver, conceptos indeterminados. Lo voy a pegar ahí, efectivamente. Ahí está. Creo que así se va a entender muy bien. Fíjense, esto es interesante. Si ustedes ven, un concepto o dianoia dicen que es el contenido material se identifica exclusivamente con su forma enunciativa. Por ejemplo, si digo ángulo recto, solamente puede ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, eso sería ser una exégesis. ¿Cuántas formas de entender ángulo recto hay? Pues nada más hay una. Si yo les digo número pi, ¿cuántas formas de entender número pi hay? Pues nada más hay una sola. 3.1416. Estoy seguro que todo el mundo lo habrá detectado en ese sentido. Entonces, la idea del concepto es un término que solamente tiene una definición y solamente sobre eso se puede hacer una exégesis. El concepto indeterminado o noción es un término que puede tener muchas acepciones. Por ejemplo, bien común. ¿Cuántas formas de entender bien común existen? ¿Cuántas formas de explicarlo? Por ejemplo, si yo les digo riqueza, ¿cuántas formas de entender riqueza hay? Riqueza espiritual, riqueza material, riqueza financiera, ¿no? ¿Qué es ser rico? ¿No? Un alimento que es rico en proteínas, en minerales o que es delicioso. Estos son conceptos indeterminados. Son palabras de las cuales no se puede hacer una exégesis tan clara como quisiéramos, ¿no? En ese sentido, esta lógica de las ciencias sociales parece que nos permite una exégesis en el caso de los conceptos. Son exteriores porque todo el mundo los ve iguales, atemporales, porque no importa cuándo los estemos apreciando, siempre el ángulo recto será un ángulo de 90 grados, y son absolutos y universales porque no hay excepciones, siempre son todos en ese mismo sentido. Entonces, ahí tienen ustedes el ejemplo
de lo que es una exégesis. En cuanto a una eisegesis, la eisegesis funciona en el campo de las nociones o conceptos indeterminados, que son términos que tienen que ver con nuestro interior, con la idea de que hemos experimentado nosotros. Son temporales porque puede ser que en una época se entiendan de una manera o en otras de otros. Y, por ejemplo, se puede decir que no son absolutos universales, sino que son generales, porque puede haber en la mayoría de los casos una idea, pero puede haber excepciones. Ibn Yaldún, este gran sabio árabe, hizo esta misma distinción, es decir, es una distinción que en el medioevo existía entre conceptos y nociones. Dice, la noción es una afirmación por su parte y consiste en confirmar una cosa con otra, ¿no? Como estoy queriendo decir esta cosa en relación con esto. En cambio, el concepto dice, es la percepción de las formas de las cosas sin juicio concomitante, es decir, sin nada que deba de compararse, las cosas son como son. Los alemanes decían que los conceptos se explicaban prácticamente y se entendían o no se entendían. O sea, el ángulo recto solamente tiene 90 grados, el número pi tiene 3.1416 como unidad numérica. En cambio, las nociones son términos inexactos y por eso se dice que se argumenta. Hay que entender ese término en esta circunstancia, en ese contexto, en esa situación. Y no se dice que se entienden, sino que se comprenden con H. Entonces, fíjense aquí, la idea de la exégesis en el campo jurídico, en la época de Napoleón, va muy relacionado con la idea de que se pensaba que los términos eran conceptos. Y de hecho, hoy en día muchas de estas ideas las tenemos de esta forma, porque también confundimos lo que es un concepto con una definición. Puede haber definiciones conceptuales y definiciones conceptuales indeterminadas o de nociones. Eso quiere decir que no necesariamente una definición siempre es un concepto. Una definición puede hacer referencia a lo que algo es en general, ¿no? Podemos definir matrimonio, pero el matrimonio se puede definir de muchas maneras dependiendo la época. En una época era la unión entre un hombre y una mujer. Hoy en día el matrimonio es la unión de dos personas. Eso sería no una exégesis, sino una eisegesis. Es decir, le damos un sentido al texto como necesitamos dárselo a un caso en particular. Y esto, de algún modo, ya lo dijo Yair y también, bueno, lo estuvimos comentando aquí al inicio de la clase, es el texto tal vez tiene un significado, pero hay que darle, se puede dar una aplicación a un caso particular e incluso se puede sesgar ese sentido, ¿no? Entonces podemos decir que la exégesis es más conceptual y la eisegesis hace referencia al juego de las nociones. La primera vez que se habló de hermenéutica como tal fue con ese señor que se llamó Johann Conrad Dannauer en 1654. Johann Conrad Dannauer escribió un libro que se llamó Hermenéutica y él traía la idea de que precisamente interpretar era leer interiormente lo que el texto estaba desvelando. Fíjense que esto es interesante. Para los griegos, la verdad es algo que no está oculto. La verdad es algo que no está oculto. La palabra griega para hablar de la verdad es aletheia. Aletheia. ¿Y qué significa aletheia? Lo que está, vamos a decirlo así, desocultado. Fíjense la palabra que estoy usando. Algo que está desocultado o algo que no está oculto. Lo que no está oculto. Que es muy distinto a la idea
hebrea de lo que podría estar, de lo que se va sabiendo que es verdad, ¿no? De lo que se va sabiendo que es verdad. Estas son cosas que hay que ir revelando poco a poco, ¿no? ¿En qué sentido se está diciendo una cosa y en qué sentido se está diciendo otra? Por ejemplo, en el caso de Edipo, yo no sé si ustedes sepan la historia de Edipo. ¿Alguien conoce aquí la historia de Edipo Rey? Jesús, ¿tú la conoces, la historia de Edipo? ¿La puedes platicar así rápido? Bueno, entiendo el concepto por el complejo. Ajá. Edipo. Nunca leí en sí la historia, pero sé del complejo de Edipo y lo que significa. Ok, ¿nos podrías decir en qué consiste? Pues básicamente era de alguien que tenía una fijación con su propia madre. Bueno, pero un poco la historia de Edipo. ¿De qué va? Mm, no, ¿No? no. A ver, se las voy a platicar así muy brevemente. Edipo es hijo de dos reyes de Tebas, que son Layo y Yocasta. No sé si han oído hablar de Layo y de Yocasta. Layo y Yocasta eran reyes de una ciudad que se llamaba Tebas. Y tienen un hijo tienen un hijo. Y Layo tiene la inquietud de saber cuál es el destino de su hijo. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿cuál es el destino de mi hijo? Y entonces el oráculo de Delfos, o sea, el oráculo, a ver, les platico esto muy rápido, nada más para que se den una idea de qué estamos hablando. El oráculo es el medio por el que se comunican los seres humanos con los dioses. Eso es un oráculo. Pero es que quiero mover esta pantalla, acá está. El oráculo es el medio por el que los seres humanos se comunican con los dioses. Y en Delfos había un oráculo, había un templo donde uno iba, le preguntaba, era un templo, salía un sacerdote, ustedes le hacían la consulta al sacerdote, le decían, ¿cuál es el destino que mi hija o mi hijo va a tener? Y entonces el sacerdote se llevaba la pregunta, bajaba a una cámara secreta donde había una mujer que se le llamaba Pitonisa. Y esta mujer estaba sentada en un trípode, en un banco de 3 patas, y entraba en trance. Y el dios Apolo, que era el que se comunicaba en Delfos, le decía el destino que iba a tener su hija o su hijo. Piensen aquí también que hay una palabra muy importante. El griego creía en el destino que se llamaba Ananké. El destino es Ananké. Esto es muy revelador y les voy a decir por qué. Porque destino es lo que va a pasar. Te guste o no te guste, te va a pasar. Te va a pasar. Entonces, el dios Apolo le dice, tu hijo se va a casar con su madre y va a matar a su padre. Ese es el destino del hijo de Layo y de Yocasta, ¿no? Nada más les cuento un par de cosas para que sepan ustedes la historia. En la mitología griega, Delfos era una isla
que dominaba una diosa serpiente, que era la diosa Pitón. Era una diosa serpiente, mujer. Y Apolo, con su inteligencia, la vence. Y las sacerdotisas que cuidaban a la diosa Pitón eran las pitonisas. Cuando la diosa Pitón muere, Apolo se queda como el dios titular de Delfos y las sacerdotisas de la diosa Pitón le rinden culto y custodian esto. Por eso se les llama pitonisas a estas señoras que cuidan al dios Apolo. Bueno, entonces la palabra aletheia, bueno, perdón, lo que está diciendo es el destino que hay. Para el griego el destino que está ahí es lo que va a pasar. Les cuento rápido la historia. Edipo, bueno, el hijo de Layo y Yocasta, Layo decide mandarlo fuera del reino, no lo quiere en el reino. Y entonces manda a llamar a un guardia y le dice, esto es como el Blancanieves, ¿eh? Layo le dice al guardia, ve, te lo llevas a lo más profundo del bosque y lo matas. Y el guardia se lleva al bebé a lo más oculto del bosque y lo cuelga de los pies. Por eso se le hinchan los pies. Dice, Edipo Oidipus significa el de los pies hinchados. Entonces se le hinchan los pies al bebé. El guardia se aleja y dice, yo lo voy a colgar y que los lobos en la noche vengan y se lo coman y lo maten. Yo no lo voy a matar, yo no voy a matar a un bebé, pero lo voy a dejar colgado. Y entonces se aleja. Y mientras se alejaba e iba oscureciendo, unos campesinos encuentran al bebé y antes de que se lo coman los lobos, le cortan la cuerda y se lo llevan. Se lo llevan a otro reino, donde es hijo, va a ser hijo adoptivo del rey de ese otro reino. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese otro reino, a ver si alguien se acuerda, pero yo ahorita no me acuerdo. Bueno, ahorita no me acuerdo. Y entonces, Edipo crece como hijo de ese otro rey y esa otra reina, de otro reino. Era con P el nombre. Polialgo, bueno, era el hijo. Y la cosa es que cuando es adolescente, Edipo va a consultar al oráculo de Delfos. No, Tebas, ese era el reino de donde eran Layo y Yocasta. El otro reino donde crece Edipo. Entonces, Edipo se entera por el oráculo que le dice la verdad, se la devela, le dice, tú vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre, porque ese es tu destino. Tú no puedes escapar a tu destino para los griegos. Esto es muy interesante. En el mundo cristiano, nosotros hacemos nuestro destino. No tenemos un destino que vivir. Esto es muy importante. Bueno, tiene que ver con la hermenéutica. Corintio es el otro reino. Y Polibio, ese es el nombre del otro rey. Polibio, reino de Corintio. Muchas gracias. ¿Quién me está dando aquí los datos? Es Jesús Yair. Gracias, Jesús Yair. Bueno, Jesús Yair nos acaba de decir que es el rey de Corintio, se llama Polibio. Bueno, entonces Edipo escucha que él va a matar a su padre y él piensa que Polibio es su padre. Y decide dejar y se va a casar con la esposa de Polibio. Entonces él decide, fíjense, él sabía la verdad, pero no la había interpretado bien. O sea, la verdad se le había sido desvelada. Esa es hermenéutica para Konrad Adenauer, ¿no? Para ese señor Konrad Adenauer, esa es la verdad. Esta es la idea interesante Y en ese sentido, la verdad, como la entienden en el mundo griego Parménides, Platón y Aristóteles, es desvelar el conocimiento. Aletheia
aletheia. Déjenme aquí arreglar esto porque está como muy alejado. Aletheia, que está, es desvelar, desocultar. Aletheia es desocultar. Esta idea de quitar lo que está oculto es la verdad. Y entonces esta idea es la griega que tenía Parménides, que piensa que efectivamente la verdad absoluta es conocer el destino de la gente. Y esta verdad es muy distinta a la que vive Edipo, que es el personaje que está a la izquierda hablando con Esfinge, que la que tiene, por ejemplo, Adán. Adán no tiene una verdad absoluta, porque en Adán existe el libre albedrío. Pero bueno, la idea de hermenéutica de Konrad Adenauer es saber la verdad, lo que es en sí. Es decir, parecería que hay una exégesis de la verdad. Hay una exégesis de la verdad. Otro autor que también cree, bueno, nada más para terminar de contar la historia, que no se queden con la duda, es que Edipo deja el reino de Polibio, Orintio, y en un camino se encuentra con el rey Layo, y se encuentra en un camino en el que o pasa uno o pasa el otro, ¿no? Y entonces le dice, yo soy el hijo de Polibio, Edipo, tú, extraño, tienes que hacerte a un lado porque yo voy a pasar, soy el hijo de un rey. Y el otro le dice, pues yo soy el rey de Tebas, ¿no? Y tú eres el que te vas a echar atrás para que yo pueda pasar. Entonces hay un pleito, ¿no? Y Edipo mata a Layo. Y rápidamente en la historia, Edipo sigue avanzando hacia Tebas y se encuentra que Tebas está siendo azotada con una peste terrible que ha generado una esfinge. Por eso aparece Edipo aquí con la esfinge, en esta imagen. Está Edipo a la izquierda hablando con la esfinge. Y la esfinge le dice, ¿tú qué haces aquí? Y le dice Edipo, vengo a vencerte. Y le dice la esfinge, ay, humano, me das risa. Ja, 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 ¿no? Una cosa más. Bueno, un poco más dramática. Y le dice la esfinge, te voy a devorar, pero me has hecho reír, me haces mucha gracia. Te voy a dar la oportunidad de que intentes resolver el enigma que te voy a presentar. Es un acertijo, pero si no eres capaz de resolverlo, te voy a matar y te voy a comer, ¿no? Y si no, me vencerás. Por eso aparece aquí la esfinge hablando con Edipo. Y Edipo le dice, adelante. Y la esfinge le dice, ¿cuál es el animal que camina con 4 patas en la mañana, con 2 al mediodía y con 3 al atardecer? Y Edipo le dice, a ver, aquí alguien ya lo puso en el chat. Dante Augusto, correcto, Dante, el ser humano. Efectivamente, porque en la mañana gatea, al mediodía camina en 2 pies y 3 con el bastón. Bueno, cuando la esfinge oye eso, se lanza por un barranco y se mata, ¿no? Porque ha sido vencida. Bueno, entonces, cuando llega a Tebas, Yocasta se ha enterado que su marido fue muerto por un extraño, no sabe por quién, pero la gente adora a Edipo porque ha vencido a la esfinge y se acabó la peste. Y entonces, pues, Yocasta, que todavía estaba muy bien para su edad, ¿no? Pues hagan de cuenta que a lo mejor tuvo Edipo cuando tenía unos 15, 16 años, pues ya Edipo, pues es una Yocasta de 30, una mujer treintona, pues muy bien, muy guapa, ¿no? ¿Quién les gusta? Liz Taylor, no sé quién más, Miley Cyrus, no, Miley Cyrus no, bueno, a ver, alguien que les guste a sus 30, así. Y entonces Edipo, que estaba más jovencito,
¿A quién estábamos viendo, mi amor? Pues, por ejemplo, Olivia Collins tiene ya casi 76 años y anda con un escuincle de 30. Bueno, hagan de cuenta una cosa así, pero sin tanto botox ni bichectomía. Así estaba Yocasta, y Yocasta decide, bueno, pues para cásate conmigo. Y entonces, ¿qué pasó? Se cumplió el destino, que esa es la aletheia. Bueno, ¿por qué les he dado toda esta vuelta? Porque esta es la idea de la hermenéutica de Konrad Adenauer. Es descubrir el sentido de la verdad del texto, de lo que el texto en sí mismo dice. Y hay otros autores que un poco siguiendo esta línea van en esa forma de pensamiento, ¿no? Aquí tienen ustedes a el mismísimo Hans-Georg Gadamer, discípulo de Martin Heidegger, que dice que los textos hay que interpretarlos con base en el sentido común. Esto un poco con la idea de lo que la gente podría estar entendiendo del texto, ¿no? Aunque, pues es un poco más como la sensación de lo que se entiende por un texto. A mí me parece que es una teoría un poco extraña, porque el texto, ya íbamos por la línea de Konrad Adenauer, en cuanto que se revela el texto. Y aquí el texto se revela en razón de la comunidad que lo entiende de esta forma. Tal vez como los feligreses que van a la iglesia y entienden el significado de un texto en un sentido. Pero eso no quiere decir que ese sea el significado en sí mismo del texto. Bueno, entonces, como verán, hemos hablado de estos dos sentidos, del sentido de Konrad Adenauer, que sería el sentido del griego, y la aletheia, que se revela. Pero por el otro lado, tenemos también la tradición hebraica, que fue con la que comenzamos. ¿Cómo recibo el mensaje? Y aquí vamos a hablar de la visión hebrea, de Adán en el paraíso. Cuando Dios crea a Adán en el paraíso, Adán estaba destinado como Edipo a tomar del árbol del bien y del mal. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo interpretamos el pecado original? ¿Como un destino que estaba escrito? ¿O hay algo en el mundo judeocristiano que el griego no conocía? Ni Aristóteles, ni Platón, ni Parménides, ni Pitágoras conocían el libre albedrío, porque para ellos el destino ya era. El que nace pa' maceta nunca pasa el corredor. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por eso para Sócrates y para Platón había que conocerse a sí mismos. ¿Qué es lo que te toca hacer? Esa sería la interpretación, descubrir la aletheia de lo que es. Pero en el caso de Adán, hay libre albedrío. No sé si ven la diferencia. Porque les voy a decir que aquí qué es lo importante para que se entienda esta idea, y de aquí estamos saltando. Fíjense cómo estamos haciendo un pensamiento crítico de la interpretación. Estamos distinguiendo esta forma de entender el develar y entender la cosa en la verdad en sí misma, que tiene esa forma griega. Estamos separando, haciendo una criba de esa forma de interpretar la verdad, de esta forma hebrea que aparece en la Sagrada Escritura y en el Talmud, que es la interpretación de los hebreos. Y ahora vamos, y luego voy a qué es el sentido jurídico de la hermenéutica o de la interpretación crítica. Si Adán hubiera estado destinado a cometer el pecado,
o acometer, perdón, acometer el comer del fruto del árbol de la sabiduría del mal, no habría habido pecado, porque no está en su libre voluntad hacerlo. ¿Sí ven la diferencia? Se los voy a poner también en el mundo bíblico, esto es muy importante. Cuando Jesús Cristo, en la oración del huerto, tiene miedo, porque sabe que va a morir, le dice al Padre en su oración, haz de mí que pase este cáliz. O sea, yo no quiero morir, ¿no? Tengo miedo. Mejor quítame esta cosa quítame esta orden que debo de morir en una cruz para redimir al ser humano. Cristo tiene miedo. Eso es en la interpretación. Pero él decide, fíjense que es muy, muy bonito el final porque de la oración del huerto, porque dice, bueno, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? O sea, yo mismo, pero fíjense que a final de cuentas es su propia voluntad, porque dice, bueno, ya, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. O sea, obedece al Padre y decide morir en la cruz. Pero es por su voluntad. Adán, cuando va a tomar del fruto de la sabiduría del bien y del mal, él decide hacer eso. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia, porque la verdad ya no es el desvelar lo que estaba oculto. En ese sentido, la verdad, qué bonita expresión, para los, para los, eh, para los hebreos, la palabra desvelar, digo, la palabra verdad, tiene un sentido evolutivo. En arameo, el hebreo antiguo, la palabra de verdad, pero una verdad que evoluciona de un momento a otro, se dice Quixot, así como Don Quijote, o el Quijote, es la verdad en un momento determinado, pero tal vez no en el siguiente. En este momento yo decido que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Yo decido que es verdad tomar del fruto del bien, del árbol del bien y del mal, ¿no? Pero luego ya me di cuenta que no es correcto. La verdad se va dando en la circunstancia. Hay una eisegesis. Jesús le dice al Padre, bueno, ya, hágase tu voluntad, no la mía. Esa es otra forma de interpretar. Si ustedes ven aquí la historia, estamos haciendo una criba entre lo que es la verdad griega y la verdad hebrea. Para el griego, la verdad es la verdad, pero para el hebreo no lo es. A ver, aquí Dante Augusto dice, no es lo mismo que Dios decida por el ser humano a que Dios sepa lo que le ha pasado y lo que sucederá. Que Dios sepa lo que sucederá no implica que Dios esté decidiendo por el ser humano. Claro, en el caso del mundo cristiano, judío-cristiano, Dios sabe lo que le va a pasar, pero no porque haya decretado el destino, sino porque sabe lo que le va a pasar en la voluntad libre del otro, ¿no? En ese plan divino, la acción de Adán es su destino, porque Dios sabe que eso sucederá, pero porque lo decide el mismo Adán, ¿no? Jesús lo decide. En el plano humano decidió desobedecer al Dios y pecar. Exactamente esto es lo que ocurre, Dante. En cambio, cuando Apolo le dice a Layo, tu hijo te va a matar y se va a casar con Yocasta, no está decretando el destino, ni tampoco sabe la voluntad de Edipo. Es un rol que tiene que jugar en el mundo.
Para el griego, tú ya llegas con un papel y un guión de tu vida y eso es lo que te va a pasar. Cuando Sócrates dice que el dios Apolo le ha dado la orden de enseñar filosofía, dice Sócrates, bueno, no es que me lo ordene, me está revelando que ese es mi destino. Ananqué es la verdad absoluta desvelada. Aletheia es la desvelada, lo que estaba oculto, pero ya lo sabemos. Por eso, en el oráculo de Delfos había un letrero muy grande que decía, conócete a ti mismo. Para el griego, tú nacías esclavo o nacías gran señor o gran señora, porque esa era la verdad. Ahora bien, ¿se entiende esta diferencia entre la interpretación de la verdad del griego, a la interpretación de, como lo estaba señalando hace rato, ¿quién era que lo estaba señalando? Bueno, alguien aquí estaba hablando sobre que hay que adaptar la ley. Creo que fue después de tú, ¿no, Dante? Que la ley hay que adaptarla al caso. Y es que la ley no se hace en abstracto. La ley tiene una verdad evolutiva dependiendo de la circunstancia. La verdad es evolutiva en razón de la circunstancia. Esto es muy, muy importante. Lo voy a anotar aquí. Vamos a poner aquí. La verdad es evolutiva en razón de la circunstancia. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a poner así del mismo tamaño porque ahí está. Entonces, el pensamiento crítico nos tiene que revelar, bueno, lo que nos lleva a entender es cómo hay que entender esta postura o esta postura, ¿no? Esta postura o la otra. Vamos a ver un ejemplo del sentido. Esto va a ser muy interesante. Esto creo que ya alguna vez se los he dicho. No sé si han tomado otro diplomado conmigo a lo mejor han visto este ejemplo. Las palabras tienen un significado semántico, que es el que está en el diccionario. En el diccionario está el significado semántico. Es lo que dice el diccionario que significan las palabras. Pero en la práctica puede haber un significado pragmático que pertenece al campo de la semiótica. La semiótica estudia los significados pragmáticos. Y para no jugar en el albur, diríamos que el sentido pragmático le da sentido a ciertas palabras. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en el diccionario, si busca la palabra te, va a decir pronombre de segunda persona que hace referencia a un tú. Y si digo amo, es el verbo que denota afectividad, amor y cariño por alguien más. Pero, como les decía algunas personas, no es lo mismo cuando dos adolescentes con esa cara de borregos a medio morir y entre tapada la garganta dicen, es que te amo, ¿no? Es muy distinto cuando están discutiendo un matrimonio mayor y el señor le dice a la mujer, bueno, ya, te amo, ya, ¿estás contenta? ¿No?
Eso es pragmatismo. ¿Qué significan las palabras? Depende del sentido, de la circunstancia y en ese contexto evolutivo. Ese sonido nos hace entender las cosas de una manera u otra. El gran genio de Leonard Bernstein, en una de sus conferencias juveniles, juveniles porque se las daba a los jóvenes, decía lo siguiente, aquí lo cito: y ahora podemos comprender realmente cuál es el significado de la música. Es lo que te hace sentir cuando la escuchas. Y es que aquí hay que decir algo muy importante. Cuando hablamos, cantamos despacio. Cuando hablamos, cantamos despacio. Y fíjense ustedes el ritmo con el que estoy hablando ahora, y puedo hablar un poco más fuerte o puedo hablar un poco más quedito. Pero en la medida que vamos hablando, voy dándoles estos sentimientos con estos sonidos. Y aquí lo interesante es que cuando yo le estoy hablando de esto, estoy haciendo que ustedes sientan algo. Y eso es musical. Y dice Leonard Bernstein, los sentimientos hay algunos sentimientos tan especiales que no existen palabras para hacerlos, para describirlos, ¿no? Yo puedo decir que te estoy hablando de una manera dulce o te estoy hablando de una manera bien ácida, ¿no? O muy brusca. Pero hay algunas formas, si yo les preguntara, ¿y esta forma como les estoy hablando, cómo es? ¿Es gentil? ¿Es política? No hay una palabra para expresar esas ideas. La interpretación va más allá en esos sentidos. Y miren, por ejemplo, quiero mostrarles, este ejercicio, quiero mostrarles una escena maravillosa de Robin Williams explicando la interpretación. Aquí, esta es una escena de una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Vean ustedes aquí a Robin Williams exponiendo a Shakespeare. Dice, no es lo mismo interpretar a Shakespeare. Y fíjense, interpretar como cuando el artista interpreta al autor, ¿no? Como el cantante está haciendo una interpretación de la canción de fulano de tal. Shakespeare escribió la letra y la música, pero la interpretación que le da un actor puede ser distinta a la interpretación que le da otro actor. No es lo mismo ver Don Juan Tenorio o Claudio Brook, que tal vez a muchos no sepan quién era Claudio Brook, pero un hombre con una voz muy grave, muy gentil, muy generosa, ¿no? Que escuchar la voz de Shakespeare o las letras de Shakespeare leídas por Chabelo. Chabelo yo creo que sí lo llegaron a escuchar muchos de ustedes, ¿no? No es lo mismo que lo lea Jordi Rosado a que lo lea, pues, un autor mucho más serio, ¿no? No sé, quien ustedes les gusten. Pero ustedes, esta interpretación que hace Robin Williams como maestro de literatura, les está explicando esto a sus alumnos. We're going to talk about Shakespeare, someone who writes something very interesting. And many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. And many of you have seen Mr. Marlon Brando. No, Shakespeare can be different. France, Romans, countrymen. Let me rest. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me? So, oh, not just now. You enjoy a good dog once in a while, brother. You can have yourself a 3-course meal from one dog. Start with your canine crudité. Go to your Fido flambe for main course, and for dessert, a Pekingese parfait. You can pick your teeth with a little pop.
Bien, esto que ustedes ven aquí es eisegesis. Eisegesis. ¿Y dónde está la parte crítica jurídica? Aquí viene el secreto de todo. Cuando las magistradas y los magistrados se reúnen para debatir y discutir el sentido de una ley para aplicarla a un caso concreto, ¿es una exégesis o es una eisegesis? ¿Están buscando el sentido de la verdad de la ley o están buscando interpretar la ley para este caso concreto? Lo que decía Dante de hay que ajustar la ley al caso, ese ajuste, Dante se le llama en filosofía adecuar, se adecua la ley al caso particular. Hay otra forma de entender la aletheia y la hermenéutica de aletheia, de encontrar lo que está desvelado, que es que el caso particular tiene que ajustarse al término abstracto. Como que esa es la palabra que hay que entender, el sentido de la palabra, del primer sentido de la palabra es el que hay que utilizar para interpretar la ley. Pero esto es interesante porque esta visión general es la hermenéutica y la aletheia de unos autores como Konrad Adenauer, mientras que la interpretación del caso particular al caso concreto es una adecuación de la ley al caso. La interpretación de la ley a como la teoría la dice, eso es una exégesis. Y eso es una conveniencia, se le llama en filosofía. Conveniencia. Pero cuando la ley se aterriza al caso, es una adecuación. Y el pensamiento crítico debe detectar en qué sentido le está dando sentido a esa obra. Hay un autor francés, ya murió, un importante pensador posmoderno, que se llamó Roland Barthes, tal vez no tan famoso como Lacan o como Foucault o el mismo Gilles Deleuze, pero Roland Barthes escribió un texto que se llama La muerte del autor, donde Barthes explica que a veces un texto, unos lo entienden de una forma y otros lo entienden de otra. Yo les puedo dar el texto del Principito y hay quien dirá que es un texto maravilloso. Hay otros que además tienen muchas enseñanzas grandes. Habrá otros, tal vez como yo, que les parezca que es una historia sosa y aburrida. Tal vez yo no he leído el Principito con ese sentido de profundidad filosófica. Pero esto es interesante porque dice Roland Barthes que los lectores no necesariamente saben el sentido de aletheia, de la verdad del autor, de cómo el autor lo entendía, sino que interpretan eisegéticamente el texto del autor bajo lo que ellos desean entender o lo que les está diciendo el texto a ellas y ellos. Y esto es lo que él llama en su texto la muerte del autor. Hans Kelsen no dista mucho de la postura de Roland Barthes, aunque Kelsen ya casi había muerto cuando Barthes ni siquiera tenía todavía el proyecto de redactar sus textos, estaba preparando sus textos cuando Hans Kelsen muere. Barthes no era tan famoso, pero la idea de Roland Barthes es precisamente una idea que también ya existía en Kelsen. La interpretación de la norma jurídica debe de adecuarse al caso particular, pero está en la labor, en la interpretación crítica de las y los jueces,
las y los magistrados interpretar la norma ad casum, al caso particular, hacer esta adecuación. Esto es lo que llama la muerte del autor. El verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura. Es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que cumple la función de unir la creación del autor con la sociedad, pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público. Barthes desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor. Es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barthes, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, como cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. Bueno. Como verán, esta es otra forma. Parecería que la ley tiene un sentido, hay una exposición de motivos y los legisladores pues, aprobaron una ley. Pero los magistrados y las magistradas, las y los jueces, cuando tienen que interpretar la ley para adecuarla al caso, podrían hacerlo pensando que hay un solo sentido, el sentido exegético, que es el único sentido que existe, buscando el espíritu de la ley. ¿No? Fíjense qué curioso. Decir, es que la ley tiene un sentido, que es el espíritu de la ley. O bien, la ley puede adecuarse. O si quiere usted de una manera más elegante, puedo adecuar el espíritu de la ley al caso particular. Pero entonces el espíritu como que se puede ajustar y adaptar al caso concreto. Y esa labor de interpretación jurisdiccional es muy parecida a la forma en que un cantante interpreta una canción. O un actor, como lo hizo Robin Williams, interpreta y adecua el personaje o el texto a un personaje determinado. A John Wayne, a Marlon Brando, a Chabelo. O sea, hay muchas formas de interpretar el tema. Con esto he querido mostrarles que hay esta doble interpretación. Y personalmente creo que en materia jurisdiccional siempre hay más eisegesis que exégesis. Tal vez pueda haber exégesis, pero es muy general. La exégesis no nos soluciona el caso concreto. Lo que hay que hacer es interpretar la norma para que se pueda adecuar y solucionar un caso concreto. Esto es precisamente la interpretación. Y con esto creo que tienen ya un panorama claro, crítico, de lo que ha sido la interpretación. Yo cuando aprendí estos temas de interpretación jurídica, siempre nos daban el Código Civil y se hablaban de la interpretación exegética, o hablan de la literalidad y las formas de interpretar. Pero bueno, ahora que uno lo ve a la distancia, a más de 30 años de distancia, a más de 30 años de distancia de haber salido de la carrera, 25 años de haber salido de la carrera, pues uno se da cuenta
esta gente, y esto es muy interesante, Kelsen al final de su vida ya no publicó en vida una obra que se llama Teoría General, Teoría de las Normas. Teoría General de las Normas. Es un manuscrito interesante y ahí Kelsen menciona estas cosas. Es muy interesante. Pensamos que interpretar la ley es entender algo que existe en sí mismo en la ley, como una idea de la verdad aletheia, la desvelamos, se nos revela la verdad del sentido de la ley. Pero creo que en la práctica, en realidad no es que descubramos el sentido de la norma para el caso concreto. Yo personalmente creo que lo que hacemos es adecuar la ley haciendo eisegesis. Utilizamos la ley aterrizada al caso particular. Porque yo soy un ferviente creyente de esto. Lo positivo del derecho positivo es la redacción de la norma, no su interpretación. Repito, lo positivo en el derecho positivo es la redacción y la enunciación de la norma, no su interpretación, porque su interpretación queda al funcionamiento simbólico del operador jurídico. Queda en función del operador jurídico que las magistradas y los magistrados debaten en un tribunal qué sentido debe tener la ley para aplicar al caso. No es la ley en abstracto la que hay que aplicarle a todo el mundo como si fuera la verdad en sí misma. El espíritu de la ley, eso en el mundo del derecho sería totalitarismo, sería, o sea, si ustedes me preguntan, Platón y Aristóteles, en su interpretación hermenéutica, en ese sentido, como lo dice Danauer, la verdad, en ese sentido, la verdad filosófica, la verdad griega, es exactamente igual que la verdad del nacionalsocialismo o es la verdad de los países soviéticos o del comunismo chino, ¿no? Es la verdad que está en el partido, la verdad que está en la doctrina, ¿no? Y si tú te sales de esa verdad, herejía o anatema. La verdad, fíjense, ¿en qué se distingue Lutero de la interpretación de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice, aquí la única que tiene permiso de interpretar la ley es la Iglesia Católica a través del Papa, sus obispos y sus cardenales. No hay más allá. En cambio, cuando Lutero dice, no, bueno, cualquiera que la pueda leer en su casa puede interpretar lo que Dios le está diciendo a uno, como lo de la muerte del autor de Roland Barthes. ¿Se ve la idea? Esta es una idea muy importante. Estamos siendo crítica. El pensamiento crítico nace con el protestantismo. En el momento que Lutero traduce la Biblia al alemán a un vocabulario en el que la gente del pueblo que sabe leer, lo puede leer en su propio idioma. La Biblia no se traducía a otros idiomas, se escribía en latín. Si ustedes todavía pudieran llegar a hablar con sus bisabuelas o sus abuelas, en México, en 1920, la misa se decía en latín y de espaldas a los asistentes. Y ya luego el cura interpretaba en su sermón, explicaba qué era lo que decía el texto y en qué sentido había que entenderlo. Hoy en día también sigue el catecismo, explicándonos cómo hay que entender los textos. En el mundo protestante, en el mundo evangélico, la interpretación es libre. Incluso hay una manifestación del evangelismo que muchos evangélicos la odian, que es el unitarismo. El unitarismo. El unitarismo dice que cada uno de nosotros es Dios.
Y que cada vez que leemos la Biblia, la estamos leyendo con el don que Dios nos da de ser dioses. El unitarismo es algo que los presbiterianos odian. ¿Tú eres presbiteriano, Dante? Yo tenía un amigo pastor que decía, lo peor que puede haber en el mundo evangélico son los unitarios, ¿no? ¿O tú qué piensas, Dante? Nada más no te escuchamos, no sé si puedes prender el micrófono. O si no, pues nos escribes alguna de las dos cosas. Fíjense, el pensamiento, en lo que Dante se anima a escribir o nos abre el micrófono, esto es muy importante. El pensamiento crítico nace con la libre interpretación. Por eso es que se da mucho en los países anglosajones. A ver, parece que Dante se unió por un avatar que sí tiene micrófono. ¿Ahí ya A me ver. escuchan? Perfectamente, Dante, te escuchamos. Yo no sé si sea el unitarismo lo peor o el infierno asegurado, pero digamos, tratando de hilarlo, la parte de la clase, justamente con el protestantismo nacen muchas doctrinas, es decir, están los bautistas, están los pentecostales, están bueno, y empezó a haber muchas derivaciones, lo cual implica que la interpretación de una Biblia o de un texto judeo-cristiano Sí. tiene muchas interpretaciones. Es simple, por ejemplo, los bautistas. El bautismo tiene que ser con inmersión. Entonces te meten en una poza con agua y todo el cuerpo, porque si queda seco una parte, ya no estás bautizado. Es una forma de interpretar la doctrina del bautismo que mandó Jesús. Y está el bautismo por aspersión, simplemente te dejó caer unas gotitas, un poco de agua y ya estás bautizado. Entonces, ¿cómo a partir de una sola Biblia, digamos, bueno, eso es muy, muy restrictivo porque hay muchas traducciones diversas hoy en día, pero digo, a partir de un solo, pues sí, digámoslo ahorita, sí, de una Biblia, las personas empiezan a interpretar y ha habido guerras, matanzas por esas pequeñas interpretaciones. Simplemente la guerra cristera, que era la búsqueda de la independización de la Iglesia mexicana de la Vaticana. Y es donde, bueno, empiezan muchos de los relajos, ¿no? A ver, ¿cómo que te vas a independizar del Papa? ¿No? Y por cuestiones económicas, ¿no? O sea, y son formas de, bueno, conveniencias, pero sí, el unitarismo, yo creo que no, digo, al final de cuentas, sí, Dios dice fuimos creados a su imagen y semejanza, mas no idénticos a Él. Entonces, si no somos idénticos, no podemos ser Dios. No, pero bueno, eso es un pensamiento. Gracias. Sí. Hay iglesia unitaria en México, ¿verdad? No la tengo identificada. No es algo que ande persiguiendo. Sí, a mí me dio mucha curiosidad. Hubo una época en la que pensé, si yo me volviera evangélico, ¿a qué iglesia me afiliaría? Y entonces pensé, a lo mejor a la unitaria, que sería como muy simpática en esa línea, ¿no? Hay un autor, Thomas Paine, creo que era unitarista, de estos padres fundadores o de estos intérpretes de la independencia de los Estados Unidos, o Moore, ¿no? Hay otro que es Moore, que también era unitario, que estaban en Massachusetts, había una iglesia unitaria en Massachusetts muy importante. Creo que Paul Revere también era unitario. Fíjate que ahorita que estoy pensando, yo no sé si George Washington y todos ¿ellos qué eran? Por ejemplo, Jefferson y Washington, ¿qué eran, Dante? ¿Tú sabes? La verdad no lo sé. Lo voy a averiguar, voy a investigar eso. Estoy casi seguro, es que por todo esto que estoy platicándoles, estoy casi seguro que son unitarios, pero habría que ver si sí o si no. Bueno, ya me llevo un tema de tarea. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Comentarios, alguna crítica, alguna observación que quieran ustedes aclarar, algo que no les haya gustado. Este tema nos da para muchos, pero creo que lo que es muy importante es mostrar cómo el pensamiento crítico nos ayuda a entender que hay varias formas de hacer interpretación, ¿no? Y que la ley puede interpretarse de una u otra manera. Pero ahí dejo el tema para que lo exploren ustedes de otra forma. Son otras formas de explorar los temas. Bueno, si ya no hay más preguntas o más comentarios, no sé, ¿no? Usted, María del Refugio, ¿no? ¿No se va a animar? Usted no es unitaria. Bueno, muy bien. Pues les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Espero que haya sido interesante la clase del día de hoy. Pues nos vemos el día de mañana. Tenemos todavía mucho de pensamiento crítico que seguir platicando y seguir evolucionando. Que tengan ustedes muy buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Solo como comentario, eran de la iglesia anglicana. ¿Perdón, Jesús? Jefferson y Washington eran de la iglesia anglicana. Eran anglicanistas. Anglicanos. Aunque Washington se consideraba deísta, pero... Fíjate, hay una estatua de Washington en la ciudad de Washington que está en de los muchos museos smithsonianos que están allí. Hay una estatua de Washington como si fuera el dios Zeus. Y creo que es una estatua de época. O sea la apoteosis. Exactamente. Que significa que el ascenso como más allá de un hombre, como un dios. Por eso digo que a lo mejor fueron anglicanos, pero tal vez fueron influenciados luego por la iglesia unitaria. Lo voy a investigar. Él se consideraba deísta cristiano. Deísta cristiano. Pues muy bien. Nos vemos. Que tengan muy buena noche. Ya tengo tarea para el rato. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.